Vamos a considerar en esta tarde, ya en esta hora de la tardecita, de la noche comenzando, algunos aspectos que tienen que ver con las señales que el Señor Jesús habló, refiriéndose al último tiempo. Después el capítulo 23 de Mateo, fue una situación dolorosa para el Señor Jesús. Y culmina el capítulo 23 diciendo unas palabras muy dolorosas y tristes. Saliendo de Jerusalén dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Y luego concluyó diciendo que posiblemente no le verían más. Y todas esas expresiones quedaron grabadas en la mente de sus discípulos. Hicieron una impresión profunda. Y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 24 de Mateo, porque después del capítulo 23, el 24, después viene el 24, que él habló de las señales y de la venida del reino, la comparación del reino, y el 25 con otra parábola, y lo termina con los talentos, ¿cierto? Y luego ya el 26 entra el evangelista a narrar las escenas de las últimas horas de cuando lo apresaron y fue llevado. Pero el capítulo 24 entonces dice el versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estaban pensando que Jesús había dicho: vuestra casa queda desierta, no va a quedar nada. Y ellos estaban pensando: ¿qué será lo que el Señor Jesús nos quiso decir? Y con esa impresión en la mente, al salir del templo, entonces los discípulos le mostraron los sólidos edificios, las gigantescas piedras fundamentales del templo, la soberbia construcción. Y Jesús les dijo, versículo 2, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Confirmó Jesús lo que ellos entendieron. Vamos a mostrarle al Señor Jesús, no entendemos lo que Él nos está diciendo. Mire, el Señor Jesús, qué edificio tan magnífico y poderoso. Y el Señor Jesús les dijo: sí, pero os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea removida. Versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Las palabras de Jesús tenían un significado muy profundo, impactante. Nunca, hermanos, nunca una palabra de Jesús cayó en tierra sin llevar fruto. Cada palabra del Señor Jesús está cargado de un significado profundo. Y los discípulos, ya en esta etapa de la experiencia con Jesús, tenían bien claro que cuando Jesús hablaba, sus palabras tenían un significado muy profundo.
y quedaron sorprendidos. Ahora ellos oyeron las palabras del Señor Jesús. No va a quedar piedra sobre piedra de este edificio que no sea movido. Ellos dijeron, ¿qué será eso? La mente se fue al fin del tiempo de la historia de la humanidad. Y ellos se acercaron, dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo será que va a ser destruido este templo? ¿Cuándo será que no va a quedar piedra sobre piedra de esta construcción? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, ellos asociaron la destrucción de Jerusalén con el fin del fin de la historia de este mundo. Y es interesante, los discípulos aprovecharon, cuando estaban en el monte de los olivos, aprovecharon para llamar a Jesús, dice, aparte. Porque hermanos, aparte con el Señor, apartándonos un poquito con el Señor, Él nos va a revelar sus secretos y las profundidades de su palabra. Se aprende mejor en la soledad, en la cámara secreta, apartándonos un poquito, hermanos. Para oír la palabra del Señor vamos a aprender mejor que en medio de las multitudes. Y por eso ellos aprovecharon, porque aparte ellos habían oído las lecciones impresionantes, importantes de su vida. Y hermanos, hoy, todo aquel que se aparte un poquito y abra su corazón y clame al Señor, el Señor va a revelar también sus secretos, su palabra. El profeta Amós, el capítulo 3, el versículo 7 dice, no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Pero es sorprendente que el Señor Jesús en respuesta a la pregunta de los discípulos, no los reprendió, no los amonestó, no los dejó en suspenso, sino que respondió a la pregunta de ellos. El deseo de toda la gente dice que el Señor Jesús en este sermón profético unió dos eventos, ¿recuerdan? La destrucción de Jerusalén y el fin de este mundo. Fusionó esos dos eventos y dejó para el estudiante que, guiado por el Espíritu de Dios, pudiese conocer lo que atañe a cada evento. Es nuestro deber, hermanos, que como los discípulos nos acerquemos al Señor Jesús. En este tiempo, hermanos, necesitamos ir a la cámara secreta y preguntarle al Señor que nos muestre, que nos revele las señales que están aconteciendo y qué significan en este tiempo final. La primera cosa que el Señor hace en respuesta a la pregunta de los discípulos, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Fue la primera advertencia. Antes de desplegar ante ellos las señales, les dio una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Antes de continuar mirando los versículos del capítulo 24 de Mateo, quiero leer un comentario de Obreros Evangélicos. La página 154 de Obreros Evangélicos. Dice la sierva de Dios, dice, el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado
repetidas veces. ¿Cuántas veces? Repetidas veces. Cuando el Espíritu de Dios da una visión, cuando en la Escritura un evento, cuando el Espíritu Santo repite una lección, quiere decir que esa lección es supremamente importante. Tiene un valor muy impresionante, muy importante. Y aquí el Espíritu Santo, a través de Ellen G. White, dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraído la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. ¿Cuándo? Hoy. Expliquen nuestros predicadores, expliquen nuestros maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Es una recomendación y es al mismo tiempo un imperativo. Que se debe estudiar, se debe enseñar, se deben tratar, mirar, enseñar los eventos, las profecías concernientes en el capítulo 24 de Mateo. Porque las señales en el capítulo 24 de Mateo, dice, se están cumpliendo. Las predicciones se están cumpliendo hoy en nuestros días. Entonces vamos a tratar, hermanos, vamos a dejar, como ustedes no vinieron a oírme a mí, ¿cierto? No, vinimos a oír qué nos dice el Señor. Le he suplicado al Señor que por favor me oculte y que su palabra sea la que hable en esta hora. Que el Espíritu Santo pueda tomar las palabras de la Escritura, las mismas palabras que el Señor Jesús pronunció, y las aclare ante nosotros. Ya dijimos que la primera advertencia antes de dar las señales del Señor Jesús fue: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como estamos hablando y como el Señor Jesús está hablando en términos proféticos, sobreentendemos entonces que está hablando de engaños en el campo religioso. El mundo está lleno de engaños. Engaños por todas partes. Los últimos movimientos en esta tierra, políticos religiosos, son eventos que marcan engaño en toda dirección. Apocalipsis 13 dice que la bestia de 2 cuernos como cordero, dice, engañará con las señales que se le han permitido hacer. Así que los movimientos mundiales, los movimientos que está haciendo esta bestia de 2 cuernos como un cordero, pero que hablaría como un dragón, las señales que hace son señales bajo un parámetro de engaño. No se engañe la humanidad con eso. Tantos anhelos de la humanidad, de la juventud con el sueño americano, todo es un engaño. En Apocalipsis 12 dice que el dragón, que el que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Así que el Señor dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras.
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bueno, guerras han venido, pero han ido intensificándose. Cada vez más guerras. Versículo 7. Podríamos pasar mucho tiempo analizando cada versículo, pero vamos a avanzar a lo que podamos cubrir en esta noche. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermanos, el versículo 7 es muy impresionante, porque se levantará nación contra nación. Y ese levantar de nación contra nación es un levantar de competencia. Es una competencia global para el control. Porque se levantará nación contra nación. Y en ese levantar para tomar control, nos dice la Escritura, habrá pestes, habrá peste y hambres, terremotos en diferentes lugares. Bueno, en la noche de ayer comentábamos que muchos comentaristas del mundo incluso dijeron, después de la pandemia el mundo no será igual, no volverá a ser igual. Hermanos, para muchos y casi en todos los países la pandemia se convirtió en un tiempo muy lamentable. Muchas pérdidas de vidas, mucha desolación en la tierra, mucho lamento, mucho duelo, mucha tristeza por causa de muertos, familias con sus miembros aniquilados, muertos. Fue realmente un tiempo de angustia. Comenzó un tiempo de angustia. Y la Escritura daba testimonio, porque el versículo 7, habrá peste. En la competencia global de reino contra reino, de nación contra nación, habrá peste. Y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Veía un informe de la problemática que se había levantado en el problema de Israel, Irán, en el cierre del Golfo. ¿Se acuerdan del Golfo, del estrecho de Hormuz? Y un comentarista trajo la siguiente información. Dijo, el problema no es el petróleo. El problema no es el petróleo que va a elevarse los precios en el mundo. Hay otro problema mayor. El problema es que lo que va realmente a afectar al mundo va a ser un problema de hambre. Porque se impidió el manejo de los abonos químicos fertilizantes, y en el próximo año entonces ya se ha pronosticado que va a haber una hambruna terrible en la tierra, espantosa. Bueno, si no es por causa de eso, el pronóstico está dado. Lo van a provocar, hermanos. Los poderes van a provocar eso. Es lo que dice el conflicto de los siglos. Y habrá también, ¿qué dice ahí? Terremotos en diferentes lugares.
Yo voy a leer un párrafo aquí del Conflicto de los Siglos, que es conocido. Y vamos a traerlo en este momento para ponerlo en relación con lo que el Señor Jesús dijo. Es un párrafo que se ha leído y en relación con los eventos finales pues se ha oído muchísimo. Muchos lo han compartido, predicado, y yo quiero compartirlo en esta hora. No porque sea nuevo, sino porque hay un momento. Hay un momento en la experiencia humana cuando el Señor toma la palabra que hemos oído constantemente, que hemos oído por mucho tiempo. Pero cuando el Espíritu Santo toma la palabra y la lleva al corazón, obra un efecto que nunca había hecho antes. Es como una flecha. Algunas veces nos convence de pecado, otras veces nos advierte, otras veces nos amonesta y otras veces nos reprende. Pero en algún momento, cuando el Espíritu Santo toma y aplica esa palabra, causa un efecto en el corazón. Es como una flecha. Dice Obreros Evangélicos, nadie ve la obra que hace la saeta de Dios cuando el Espíritu Santo lleva la palabra al corazón. Y quizás, dice, esa herida en el corazón lleva al que la recibe a los pies de la cruz. Nadie ve lo que está ocurriendo. Es la obra interna que hace el corazón, que hace el Espíritu Santo en el corazón. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Conflicto de los Siglos, la página 464. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Y luego viene la experiencia de Job. Conocemos la vida de Job, cómo en poco tiempo arruinó toda esta familia. Le quitó sus bienes, usó elementos de la naturaleza, usó el fuego, usó el viento, la enfermedad, de mil maneras, hasta dejar a este hombre en una terrible ruina, enfermo. Luego sigue diciendo la inspiración. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Sigue avanzando. Pero el mundo cristiano ha manifestado un menosprecio a la ley de Jehová y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejaría sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Qué cosa tan impresionante. Favorecerá favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y a otros y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Vamos a ver, a medida que vamos avanzando, hermanos, nosotros hemos entrado a un punto en la historia donde se van a multiplicar cada día más y más las señales y desgracias sobre esta tierra, hermanos. Hemos entrado. Después de la pandemia ha venido una serie de cosas. Ahora sigue diciendo aquí, bueno, eso vamos a leer un poquito más para no leer todo el párrafo.
ejerce su poder en todos los lugares bajo 1000 formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en mareas extraordinarias y en terremotos. Destruye mieses, la mies casi madura, y ello sigue una hambruna y angustia. Eso es, dice la pluma inspirada, que Satanás haría en el tiempo final. Ya los expertos han dicho que a través de las fuerzas que están desarrollando pueden ellos manejar elementos aparentemente naturales para causar desastres. Terremotos, huracanes, tormentas, sequías. Es lo que dice ahí. Y luego sigue la hambruna. La pluma inspirada, el Señor Jesús y en el espíritu de profecía estaban escritos lo que iba a hacer Satanás. Pero ¿cómo lo va a hacer Satanás? Bueno, el Apocalipsis capítulo 16 dice que en visiones proféticas Juan el revelador vio 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Esos 3 espíritus es una falsificación de la obra que Satanás va a hacer, porque él sabe que al pueblo de Dios se le dieron un mensaje representados en 3 ángeles. 3 ángeles. Y Satanás siempre ha tratado de copiar para el mal las cosas. Él no tiene algo que idee de su cuenta. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y son los que van ¿a dónde? A los reyes de la tierra en todo el mundo. Esos son espíritus de demonios que están trabajando con los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los gobernantes de la tierra. Los gobernantes de la tierra. Así que Satanás ha ido controlando cada vez más y más y más. Y para lograr el control completo, ha aumentado las técnicas, la falsa ciencia, para lograr los propósitos, y a través de eso, las señales que estaban dadas han ido tomando cumplimiento. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Y la Biblia dice que habrá pestes, no dice habrá peste. ¿Qué es lo que están diciendo los informes noticiosos? Que parece que ya viene en camino otra epidemia, otra pandemia que va a azotar el mundo, y que la que viene va a ser de una magnitud mayor. Bueno, no es ellos están realmente sabiendo, porque están controlando esas cosas, y cuando ellos dicen es porque están trabajando sobre eso. Pero bíblicamente encontramos que el Señor Jesús dijo que habrían pestes. Y cuando habla, él está hablando de las señales del fin del mundo, no de un lugar específico. Por eso la pandemia fue clasificada, por eso esa epidemia fue clasificada en una pandemia global, porque fue de una magnitud diferente a una epidemia local. Ahora dice aquí, el Señor dijo, esos son principios de dolores, son principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todos las gentes por causa de mi nombre. Bueno, sigue hablando acerca de eso, y luego introduce la parte de lo que es la destrucción de Jerusalén.
Después del tiempo de angustia que comienza, la hermana White habla, ayer lo leíamos en primeros escritos, que ese tiempo de angustia, dice ella, es el comienzo del pequeño tiempo de angustia, que converge en el gran tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia es un tiempo de gracia, hermanos, que el Señor le permite a la humanidad. Ayer vimos la visión de la sierva de Dios cuando vio al Señor Jesús que extendía sus manos. ¿Recuerdan que lo leímos en primeros escritos? Suplicando al Padre un poquito de tiempo, un receso de tiempo, porque miró a la tierra y el remanente no estaba preparado, no estaba sellado. Y levantando sus manos clamó en solemnidad al Padre: mi sangre, mi sangre. Hermanos, si tan solo nosotros pudiésemos ser conmovidos por la obra del Espíritu Santo y pudiésemos apreciar la misericordia y el amor de Dios en concedernos un poquito de tiempo. Eso le está costando al cielo, hermanos, lágrimas, angustia y dolor. Los que estamos deteniendo la venida del Señor no es el mundo, hermanos. No, el Señor no está esperando que el mundo entre en más decadencia. El Señor no está esperando que haya más enfermedades en la tierra para poder venir. El Señor lo que está esperando es que haya un pueblo preparado y sellado para Él venir por Él. Por eso aún espera un poco más. Los que estamos deteniendo la venida del Señor no es el mundo secular, hermanos. ¿Quién es? Es el pueblo de Dios, hermanos. Es el pueblo de Dios. Somos nosotros los que estamos deteniendo la venida del Señor. Pero el Señor está despertando un pueblo, hermanos. La promesa es que en este tiempo descenderá, en el tiempo, leímos ayer primeros escritos, en el pequeño tiempo de angustia descenderá la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, para dar poder al mensaje de Apocalipsis 18:1. Sí, hermanos, y a nosotros se nos ha dado la oportunidad de ser parte de ese pregón en esta hora final, hermanos. Es un pequeño tiempo de angustia que debemos aprovecharlo al máximo, hermanos. Pero nadie nos podrá despertar a menos que nosotros, en una acongojada demanda, busquemos al Señor de todo corazón. Avanza un poco más. Dice el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, nuevamente hace referencia al Señor Jesús, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Dice esta versión que tengo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, ese evento es un evento también profético del tiempo del fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y por testimonio. Por testimonio y para testimonio. Debe ser predicado por testimonio, para testimonio. Mucho podríamos hablar aquí y detenernos aquí. Porque justamente en las señales que el Señor Jesús da a sus discípulos, que es para que el pueblo de Dios las analizara cuidadosamente y pudiese reconocer el tiempo en que está viviendo.
tuviese una preparación urgente, hermanos, y se convirtiese en un testimonio viviente, en un testigo del Evangelio, de la obra del Evangelio en el corazón, una transformación. Es la última señal que aparece ahí, porque después entonces viene la siguiente parte, que es ya la introducción de la destrucción de Jerusalén y las señales en el sitio de Jerusalén. Pero luego avanzando un poquito más adelante, el versículo, vamos a leer un poquito adelante, el versículo, el hermano Eliel nos compartió ese versículo. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Ese texto hace eco en Apocalipsis capítulo 13. De la segunda bestia, la bestia de dos cuernos. Dice que hace grandes señales y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Según el conflicto de los siglos, esas señales están impregnadas de espiritismo. Bueno, por todas partes la pluma inspirada nos dice que el espiritismo iba a impregnarlo todo. ¿Ustedes recuerdan la visión de primeros escritos de aquel carro que viajaba a gran velocidad? Cuando está hablando, es un capítulo que está hablando del espiritismo, y en la visión la sierva de Dios contempló y vio que el mundo entero iba a bordo de ese carruaje, de ese tren, a gran velocidad. Nadie se podía bajar de ese tren y parecía que todo el mundo iba en ese tren. Y ella vio un personaje allí, muy apuesto, elegante, que conducía ese tren. Y ella preguntó: ¿y quién es ese personaje? ¿Y qué le dijo el ángel? Ese es Satanás, que lleva al mundo entero en este carruaje, y el maquinista que le sigue es un agente de gran autoridad en su mando, porque el espiritismo lo estaría impregnando todo. Nosotros estamos caminando en un terreno minado, hermanos. Algo que me llamó la atención de un informe de miren lo que dijo un miembro de la CIA. Este miembro de la CIA dijo: nosotros somos la última generación. Es un científico. Es la última generación de Homo sapiens que vivirá sobre la Tierra. Él dijo Homo sapiens porque para ellos el hombre, el ser humano, es un descendiente del mono. Pero lo interesante aquí es que él, ¿por qué dice que es la última generación? ¿De dónde se le ocurrió él pensar que era la última generación? ¿Sabrá Satanás en qué tiempo estamos viviendo? Oye, hermanos, él sabe que tiene poco tiempo. Qué interesante es eso. Y un ingeniero electrónico, después de hacer un análisis con las fuerzas de la capacidad de la IA, la inteligencia artificial, concluyó diciendo, y me llamó la atención y me impresionó grandemente. Dice él: no necesitamos, y también dijo el científico de la CIA, dijo, los credos de la gente están diciendo que va a venir un periodo de vida eterna, que hay vida eterna,
y que esa vida eterna ellos la esperan de Jesús. Pero no necesitamos esperar que Jesús venga a esta tierra para dar vida eterna. Ya está, nosotros ya la estamos consiguiendo. Solamente nos falta un pequeño paso. Cuando las neuronas electrónicas, la red neuronal electrónica, la podamos fusionar, que ya hemos hecho experimentos con las neuronas humanas, tendremos un hombre inmortal. Y no necesitamos esperar que venga Cristo. Ya lo estamos consiguiendo. Y concluyó un ingeniero diciendo, un ingeniero electrónico diciendo, la gente se goza en comunicarse con el chat GPT. GPT, dicen ellos en inglés. Y no saben que se están comunicando con demonios. Un ingeniero del mundo. Él dijo, cuando se comunican con esas, en comillas, dijo él, aplicaciones, se están comunicando con demonios. Hermanos, Satanás está manejando los laboratorios, la ciencia, la falsa ciencia, los misterios asombrosos. La humanidad está asombrada de todo lo que está sucediendo. Pero es el campo en que estamos viviendo, hermanos. Son los momentos que estamos viviendo. El Señor está capacitando a un pueblo, hermanos. Avanzando un poco más, podríamos seguir estudiando un poco, hermanos. Tenía algunas cosas para compartir en relación con lo que estamos hablando. Me llamó mucho la atención también un comentario que salió del Papa León XIV en relación con la inteligencia artificial. Y él hizo un contrato con, no recuerdo la compañía, los que están trabajando, porque es una de las mejores posiblemente, para tratar de trabajar con la inteligencia artificial para incursionar la ciencia y los secretos de cada país. Y él está trabajando con eso. Ahora, sigue diciendo aquí la pluma inspirada, la pluma del Señor. Y vamos a avanzar ya al final del capítulo 24. Vamos a leer el versículo 32. Después de que Jesús dio las señales y le advirtió al pueblo, luego dice el Señor Jesús, de la higuera aprended la parábola. Aprendamos de la higuera, hermanos. Aprendamos las señales de los tiempos en la naturaleza. De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, ¿qué debemos saber? Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca. ¿Qué tan lejos? A las puertas. A las puertas. Yo no puedo decir aquí que estoy a las puertas de la casa. Pero si llego, paso un poquito ahí el canal y me paro ahí, estoy ahí y puedo tocar, entonces ahí sí puedo decir que estoy a las puertas. Cuando veamos todas estas cosas, estas señales, sabed que la venida del Señor está a las puertas. De la higuera aprended la parábola. ¿Podemos aprender lecciones de la higuera, hermanos, en relación con la venida del Señor?
Una pregunta, hermanos. Dijo el Señor Jesús, cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa ese verano para nosotros como pueblo de Dios? ¿Ustedes recuerdan lo que dijo el profeta Jeremías? Cuando está también hablando del verano en el capítulo 8 de Jeremías, el versículo 20, que él dijo, llegóse la siega, pasó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Cuando termine el verano, hermanos, no va a haber oportunidad más. La siega es el tiempo de oportunidad. Eventos de los últimos días, la página 211, dice que el mensaje del fuerte pregón, el mensaje de Apocalipsis 18, es el mensaje de la cosecha. Ese es el ángel que viene a dar poder al final del mensaje del tercer ángel. Es la proclamación de este momento, hermanos. Es el tiempo de la cosecha. Si no aprovechamos en el tiempo de la cosecha, después ya dice el profeta Jeremías, pasó la siega, ya llegó el verano y nosotros no hemos sido salvos. De la higuera aprender la parábola. ¿Qué puede hacer el Señor, hermanos? Nunca hubo un pueblo en la historia del pueblo de Dios a quien el Señor haya instruido tan minuciosamente como al pueblo adventista del séptimo día, hermanos. Todo detalle por detalle. ¿Qué comer? ¿Qué beber? ¿Dónde ubicarnos? ¿Qué vivir? ¿Cómo avanzar? Detalle por detalle, hermanos, sin que falte nada. Todo detalladamente, hermanos. El Señor instruyó a su profeta para darnos detalles minuciosos de cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Porque la misericordia de Dios es tan amplia y tan profunda y tan grande que la dureza de nuestro corazón, y por la dureza de nuestro corazón tuvo que levantar otro profeta final, hermanos. Pero el Señor nos ama y nos quiere salvar. Y nos dio, a través del don profético, nos dio las instrucciones detalladas de cada cosa, hermano. Es que hasta aún cómo construir una casa, cómo sembrar, cómo hacer, cómo tratar los problemas de salud, cómo tratar nuestro cuerpo. Hermanos, Satanás ha tratado de engañar al pueblo de Dios diciéndole, no convierta la religión de Cristo en comida y en bebida. Se ha olvidado que el cuerpo es el único medio por la cual la mente y el alma se desarrollan para formar el carácter. Y el carácter es lo único que vamos a llevar al cielo. Eso es, hermanos. Así que nosotros tenemos detalladamente todas las instrucciones a seguir, hermanos. ¿Qué más puede hacer el Señor? ¿Qué más haría yo por mi viña que aún no haya hecho? Todo lo ha hecho el Señor, hermanos. ¿No responderemos a su amor? ¿No responderemos a su invitación? ¿No responderemos a tanta misericordia, hermanos? Les digo una cosa, hermanos. En este tiempo se necesita un pueblo que haga compromisos con el Señor. El Señor está levantando un pueblo que se comprometa con el Señor, porque Él se ha comprometido con ellos. ¿Ustedes recuerdan en la experiencia del pueblo de Israel antiguo? Él dice, nunca falló, aunque yo fui para ellos un marido en toda su plenitud, pero ellos se apartaron de mí. Pero ahora no va a ser así. El nuevo pacto que haré con la casa de Israel en estos últimos días es que yo voy a escribir mis leyes en su corazón. Palabras de vida del gran maestro dice,
En cada fibra y en cada nervio y en cada músculo del cuerpo Dios ha escrito su ley. Porque Él está levantando un pueblo, hoy debe ser un pueblo que conscientemente pueda hacer pacto con el Señor. Que entre en pacto con el Señor, hermanos. Nadie que haga pacto con el Señor será protegido en el último tiempo. Pero tengamos seguro, hermanos, que aquel que haga pacto con el Señor, Él va a ser su protector. Y cuando va haciendo un pacto, hermanos, hay un compromiso, hay una seriedad. Oye, y el Señor toma a esa persona. Y como dice la inspiración en tantas veces, cuando la persona se postra ante el Señor y rinde su voluntad y rinde su ser al Señor, dice: en vosotros está el someter vuestra voluntad y vuestro corazón al Señor. Si lo hacéis, Él tomará vuestra voluntad y vuestro corazón inmediatamente y la pondrá bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, la voluntad, Él realizará en vosotros la voluntad. Y dice, y hasta vuestros pensamientos se sujetarán a Él. Ese es el pueblo que está buscando, hermanos. Sí, hermanos. Cuando Él venga, Él llama. Salmo 50 dice, cuando Él venga, llamará y dice: llamadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Es una pequeña enseñanza que se nos está dando con la lluvia aquí. Es una forma sencilla de educarnos a nosotros. Pero el Señor está buscando un pueblo que haga pacto con Él. No haremos pacto con el Señor, hermano. No habrá alguien aquí que quiera hacer pacto con el Señor realmente y decir: Señor, yo quiero hacer pacto con el Señor. Yo creo que tu venida está muy cerca. Yo creo que todo lo que debemos hacer está escrito, revelado. Pero yo quiero hacer pacto con el Señor. Y yo quiero estar en pie en tu venida. ¿Habrá alguien que quiera decir eso? Hermanos, vamos a postrarnos de rodillas. Y vamos a pedirle al Señor que nos tome. Y que selle con nosotros un pacto. Y que nosotros podamos ser capaces de rendirnos y entregar en pacto al Señor nuestra vida.